Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este canal y a partir de este momento, como les había prometido hace algunos videos atrás, hace algunas semanas atrás, vamos a estar hablando de ciertos temas y ciertas preguntas e inquietudes que las personas tienen y vamos a resolverlas de acuerdo a la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios quien nos dé la guía, porque para eso se nos fue dada, para nosotros seguirlas. Por eso dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos haría libres. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos hace libres de yugos, nos hace libres de esclavitudes, nos hace libres de tantas cosas que pensábamos que debíamos hacer y que no es verdad, que no es bíblico, o que tantas cosas que debemos dejar de hacer y tampoco es verdad, que tampoco es bíblico, pero vamos a dejar que sea la palabra de Dios quien nos guíe. Recordemos y tengamos en cuenta que nosotros todos como seres humanos creemos que hay un Dios. Tenemos una fe natural, una fe que por naturaleza Dios puso en nosotros y todos en algún momento sabemos que hay un ser superior a nosotros, que hay un Dios. Muchos no creen que Dios existe y muchos no creen en que Dios es un Dios vivo, pero si tú estás viendo este video es porque tú estás en búsqueda de esa verdad y porque quieres conocer más acerca del único Dios vivo, del único Dios verdadero. Y para empezar debemos decir que no todas las religiones llevan a Dios y que no todos los caminos nos llevan a Dios y que no todas las formas, porque muchas veces decimos, no, es que yo tengo mi manera de buscar a Dios, pero bíblicamente vamos a ver que esto no es verdad, que no todos los caminos conducen a Dios, que no todas las religiones conducen a Dios y que el Dios de todas las religiones no es el Dios vivo, no es el Dios creador, no es el Dios todopoderoso, sino que cada quien se ha hecho un Dios de acuerdo a sus necesidades y a sus creencias, como decía Pablo, a las costumbres de sus padres. Entonces, vamos a partir de este momento a ver de acuerdo a las tradiciones que es correcto vivir bíblicamente y que no. Y también que tengamos en cuenta que por ser una tradición muy antigua, no necesariamente es la religión correcta. Aunque ya de antemano quiero decirles que para ser parte de la iglesia de Cristo, para ser parte de la iglesia de Dios, no dependemos de una religión, porque la iglesia de Cristo lo que tiene es una comunión, una relación personal con Dios, con el Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu Santo quien nos guía y quien nos enseña cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Y al final de esta serie vamos a estar hablando de eso, de cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Y para que miremos y para que conozcamos si tú y yo estamos siendo parte de ese cuerpo de Cristo, porque eso es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero vamos, al final de toda esta serie vamos a ir conociendo cuál es la verdadera iglesia de Cristo, cuál es la iglesia que va a ir al cielo, cuál es la iglesia correcta, pero ahorita vamos a empezar a conocer cuáles son esas doctrinas que las tradiciones de nuestros padres nos han enseñado, que la religión de la tradición de nuestros padres nos ha enseñado y que son bíblicamente incorrectas. Y deseo aclarar que la intención de estos videos no es ofender a nadie para nada, no es tratar de hacer una contienda con alguien para nada. La intención con estos videos es que todos podamos conocer la verdad, porque ante todo debemos tener algo muy presente y es que hay un final para todos nosotros, hay un final eterno
y solo hay dos destinos. Uno es el cielo y el otro es el infierno. Claramente está escrito en la Biblia y eso no es negociable, así que la intención con estos videos es que podamos dejar nuestras ideas preconcebidas a un lado y podamos con humildad revisar nuestro corazón y poder saber si realmente yo estoy siguiendo al Dios vivo, si realmente yo conozco al Dios vivo y su palabra y lo que dice su palabra. Porque es bueno dejar nuestras ideas preconcebidas a un lado? Porque muchas veces por las tradiciones y por las buenas intenciones, nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, todos podemos ir a ese final eterno que no queremos, a ese infierno que no queremos. Todos queremos ir a la vida eterna con Dios, todos queremos ir al cielo, pero es necesario conocer que solo hay un camino y es a través de estos videos que vamos a ir conociendo cuál es ese camino y de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Así que si tú defiendes esas tradiciones que nos han enseñado, como decía Pablo en el versículo 14 de Gálatas 1, dice así: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y vemos que Pablo era una persona moralmente correcta que hacía y vivía correctamente, como lo hacían los fariseos también, que trataban de esforzarse y de hacer obras buenas para poder ir al cielo, pero vemos como Cristo dijo que si nuestras justicias no eran más que la de los fariseos, entonces no había nada que hacer. Te lo digo en mis palabras, pero la intención es esa, que nosotros podamos conocer la verdad, que tengamos un corazón dispuesto a conocer la verdad y que ante todo podamos eso, lo que les hablo de dejar de lado nuestras ideas preconcebidas, es que pensemos con responsabilidad. En un momento pensemos en si realmente a dónde voy a ir, en qué dice la palabra, si como yo estoy viviendo realmente estoy yendo en el camino correcto. Porque si tú tienes un hijo y ves que tu hijo va caminando hacia un abismo, lo que tú vas a hacer es corregirlo y te vas a preocupar y vas a ir y lo vas a salvar. Bueno, eso quiere hacer Dios con cada uno de nosotros y con su palabra. Su palabra la dejó para eso, para que no caigamos por abismos que nos van a llevar a una muerte eterna apartada de Dios. Así que vamos a dejar de lado todas las religiones y nos vamos a enfocar en qué dice la palabra de Dios, en cuál es ese camino, en cómo debemos caminar y qué es lo que nos salva. Y para esto, para empezar esta serie de videos de las doctrinas católicas que contradicen la palabra de Dios, yo tengo este librito de la Iglesia Católica. Es más que un librito, es un pequeño folleto de 30 páginas que dice mi primera comunión. Este es como el catecismo del niño, es como una preparación para los niños para su primera comunión. Y hay muchos puntos que quiero tratar acerca de este pequeño libro porque hay muchas enseñanzas. Lo primero es que el libro no tiene ninguna base bíblica, es decir, no pone ninguna referencia bíblica de dónde sacan las respuestas. Es un libro de preguntas y respuestas, como un tipo de examen o algo de respuestas que el niño debe aprender y como tener claro. Y hoy quiero enfocarme en una de las preguntas que dice: ¿cómo se nos quita el pecado original? La Iglesia Católica llama pecado original al pecado y la desobediencia de Adán y Eva. Y quiero enfocarme un poco en esta pregunta, ya que
muchas de las personas que practican la religión católica no tienen idea de cuál es el pecado original que llaman, no saben cuál es el fruto que comieron Adán y Eva. Y cuando uno le pregunta a muchas personas, las personas siempre dicen que el pecado original es que ellos se comieron el fruto prohibido. Siempre hablan eso, siempre dicen se comieron la manzana y el fruto prohibido. Y muchas veces preguntan, pero ¿cuál es el fruto prohibido? Entonces, siempre la respuesta es que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Y hoy vamos a ver a través de la palabra cuál fue ese fruto que ellos comieron que no debían comer. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra. El primer punto que vamos a aclarar es ese, de que el fruto que comieron Adán y Eva no era, o de lo que opinan los católicos, no es que Adán y Eva tuvieron relaciones, no es que lo enseñe la Iglesia Católica, pero las personas, los que practican esta religión, la mayoría de los que se les hace esta pregunta, esto es lo que responden, así que vamos a aclarar bíblicamente cuál es ese fruto que comieron Adán y Eva. Y dice en Génesis 2, a partir de el 15, dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Vemos aquí claramente que habla del árbol del conocimiento del bien y del mal. También estaba ahí en medio, estaba el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Por eso la serpiente le dice aquí en Génesis 3, donde dice, entonces la serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que muera. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió, y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Vemos aquí entonces, el árbol era del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué pasaría? Dios dijo, ciertamente el día que de este árbol, ciertamente van a morir. No solo entró la muerte espiritual, vemos que la palabra dice por cuanto la muerte entró por un hombre, que fue Adán, también por un hombre entró la resurrección de esa muerte que es Cristo. Y dice que ciertamente iban a morir, no solo el hombre, eso trajo muerte espiritual, porque el pecado causó una separación entre Dios y el hombre. El hombre se apartó de Dios porque supo que estaba desnudo, supo que era algo malo el estar desnudo, pero antes no tenía ese conocimiento. Entonces queda claro que el árbol o el fruto que comieron Adán y Eva no fue ni una manzana, ni tampoco fue que tuvieron relaciones sexuales. Al contrario, el Señor los mandó en Génesis 1 a partir del 28, dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar,
las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. También con esto nos queda claro que definitivamente no era tener relaciones, no era que tuvieran relaciones, porque al contrario, el Señor les dijo, multiplíquense. Entonces, aclarado que no es una manzana, el pecado original que llama la Iglesia Católica no es porque Adán y Eva se comieron una manzana, no es porque Adán y Eva tuvieron relaciones. El pecado original o el pecado que entró al hombre fue por causa de la desobediencia, porque comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. El hombre no tenía esa conciencia de que existían cosas malas. Por eso la serpiente le dijo, ciertamente conocerán, serán como Dios y conocerán el bien y el mal. Es decir, conocerían lo bueno y lo malo. Entonces, vemos que el pecado se produjo en nosotros por causa de esa desobediencia de Adán y Eva, y a partir de ahí ese pecado viene con nosotros. El salmista decía, en pecado me concibió mi madre. Siempre desde que nacemos estamos en pecado y apartados de Dios, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Nadie, o sea, sin excepción alguna, no hay persona, no hay hombre no hay ser humano que no tenga ese pecado. Por naturaleza ya venimos con ese pecado, desde allá, desde que se causó esa desobediencia. Pero ahora la pregunta aquí dice, ¿cómo se nos quita el pecado original? La primera pregunta es ¿qué males nos trajo la desobediencia de nuestros padres? Bueno, ya les expliqué lo que ellos dicen. Dicen que trajo el pecado original y la muerte. Ya explicamos eso. Ahora la otra pregunta dice, ¿cómo se nos quita el pecado original? La respuesta que nos da la Iglesia Católica a través de este libro que les estoy leyendo, de este folleto, dice que Dios nos quita el pecado original por medio del bautismo. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. La Iglesia Católica, o la tradición de nuestros padres, como podemos llamarlos, las tradiciones, nos enseñan que por el bautismo se quita el pecado de nosotros. Pero miremos lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 15:21 dice, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, como ya lo vimos ahorita, que la muerte entró al hombre por causa de la desobediencia, por haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces dice, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Entonces, nosotros fuimos creados, el Señor nos hizo, nos creó para vivir eternamente en su presencia. Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón, porque nosotros no fuimos creados para morir, nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Por eso es que el hombre tiene tanto temor a la muerte, porque nosotros no fuimos creados para morir, sino para vivir en la presencia de Dios. Pero a causa de la desobediencia, no solo entró la muerte espiritual, sino que también entró la muerte física. Pero ya dice aquí, porque la muerte entró por un hombre, por la desobediencia, entonces dice, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Miren qué hermoso esto, como Dios, el mismo Dios tuvo que hacerse hombre. Vemos en Juan cuando dice que el verbo se hizo carne, la palabra de Dios, Dios mismo se despojó de su gloria y tuvo que hacerse hombre para poder venir a cargar sobre él, a vestirse de nuestras injusticias y de nuestros pecados, para ir a esa cruz a pagar, porque había una condena sobre nosotros. Por ese pecado que venía desde Adán y Eva, había una condenación sobre nuestras vidas, y el pago de eso
dice, por cuanto la paga del pecado es muerte. No, nuestra recompensa por causa del pecado era la muerte y había una condenación sobre nosotros y debíamos pagar. Pero Cristo vino y se vistió de nuestras injusticias, de nuestros pecados, tomó nuestros pecados en su humanidad y fue a la cruz a pagar por esas transgresiones, por ese pecado que venía en nosotros, ese pecado original que llamamos. Él fue y murió pagando así esa deuda que había. Murió, dice que resucitó, arrebatando así el poder de la muerte, quitándole el poder de la muerte a la muerte sobre nosotros. Entonces, solo el sacrificio de Cristo es el que nos hace libres de ese pecado. Y Él lo hizo para salvar a todo el mundo de esa condenación que había sobre nosotros del pecado. Pero no todos vamos a ir al cielo. Sí, Cristo pagó por todos, sin excepción alguna. Cristo murió por todos nosotros, por todos los seres humanos, pero no todos aceptan ese sacrificio. Y no es necesario decir yo creo, es necesario saber en qué estoy creyendo. Y lo que debemos saber y conocer es que el bautismo no salva a nadie. El bautismo, por eso tampoco es bíblico el bautismo de niños, porque para poder nosotros bautizarnos debemos ser conscientes de que hay un pecado que viene con nosotros. Porque nosotros como seres humanos siempre tratamos de ver nuestra conducta y decimos yo no soy malo, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada de estas cosas. Pero cuando empezamos a leer la palabra de Dios y sabemos que sí tenemos una consecuencia de pecado que viene con nosotros, que es ese pecado original que llamamos, cuando empezamos a reconocer que ese pecado está con nosotros, aunque no querramos, el pecado está con nosotros y es ese pecado el que nos hace inclinar a hacer lo malo, ¿sí? Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que son indebidas, muchas cosas que hasta tenemos que escondernos para hacerlas, porque sabemos que son cosas indebidas. Bueno, esas son inclinaciones que vienen a nosotros por causa de ese pecado. Para poder nosotros bautizarnos, el primer paso no es el bautismo, el primer paso al arrepentimiento es reconocer que somos pecadores, que ese pecado viene con nosotros, que ese pecado original está con nosotros y debemos reconocerlo delante de Dios. Debemos reconocer que somos pecadores y que no merecemos la vida eterna. Vemos que por causa de ese pecado dice que estamos muertos, es decir, ya no vamos al cielo por causa de ese pecado, pero Cristo vino y pagó para poder resucitarnos, para poder que nosotros resucitemos no solo en nuestra vida espiritual, que volvamos a tener una comunión con el Padre, que volvamos a tener una comunión con Dios directa como era en el jardín del Edén, sino una resurrección aún del cuerpo para poder ir al cielo, para poder habitar con Dios, para poder tener esa vida eterna. Y de eso les hablaba al principio, de los dos únicos finales que hay eternos, que son el cielo y son el infierno. Pero debemos encontrar ese camino para tener la certeza de que realmente iremos al cielo. Entonces, aquí nos dice, por Adán morimos y venimos en pecado, pero por Cristo somos resucitados de esa muerte. Y cómo yo sé que tengo la vida eterna recibiendo la de Cristo. No basta solo con decir yo creo, basta con que nosotros podamos reconocer que somos pecadores. Y el bautismo, como dice aquí, que somos salvos del pecado original, bautizándonos, no es así, es arrepintiéndonos, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que Cristo pagó por nosotros y aceptando ese sacrificio. Y entonces es la sangre de Cristo que viene, nos lava y nos limpia. Eso lo vamos a leer ahorita, pero quiero explicarles lo que es el bautismo. El bautismo es mi reconocimiento público, por eso no debe bautizarse un niño, porque un niño nunca es consciente de que es pecador, nunca va a tener la conciencia de que viene un pecado con él. Y es necesario que yo reconozca que hay pecado en mí,
que el pecado original viene conmigo. Y cuando yo reconozco eso y acepto que Cristo pagó por mí y que Cristo me resucita en Él, que Cristo me devuelve la vida, que Cristo me devuelve la comunión con el Padre, que Cristo, la comunión es la relación con el Padre, la comunión no es ir y tomar un pedacito de pan o con vino. La comunión es la relación, es la unidad, es la cercanía con Dios. Entonces, el bautismo es el yo reconocer públicamente que reconozco que tengo una vida de pecado que viene conmigo desde que nací, lo reconozco, me arrepiento de corazón, me arrepiento genuinamente y acepto el sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz. Entonces el bautismo es el resultado, es el reconocimiento público donde yo estoy diciendo, yo renuncio a mi vida de pecado que venía conmigo y acepto la vida que me da Cristo. Entonces el bautismo es ese acto que yo hago públicamente delante de los hombres, reconociendo que ya no quiero ser más lo que era y que quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Eso es el bautismo, pero el bautismo no me salva. Lo que me salva es el sacrificio de Cristo. No hay otro sacrificio por el pecado y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto al sacrificio de Dios, de Cristo. Miremos lo que dice en Isaías 53 a partir del versículo 3, nos habla de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz, de ese sacrificio y de qué fue Él a pagar en esa cruz. Dice a partir del versículo 3, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. ¿Y cómo escondimos de Él el rostro? Lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus trasquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado, por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién lo contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos tuvo su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, con todo esto el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada a causa de la angustia de su alma. Verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, le daré parte con los grandes, y los fuertes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo llevado él el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. Aquí vemos cómo Isaías nos describe muy bien el sacrificio de la cruz de Cristo. Dice que Él cargó sobre Él nuestros pecados, Él fue a morir por nuestros pecados.
Si fuera el bautismo el que nos salvara, entonces no sería necesaria la obra de Cristo. No hubiera sido necesario que el Padre mandara a su Hijo a morir por nosotros. No hubiera sido necesaria, hubiera sido innecesario el sufrimiento de Cristo por nosotros. Pero aquí vemos cómo literalmente dice que Él pagó por nuestros pecados. Así que no, la salvación no viene por el bautismo. No es bíblico que los niños sean bautizados porque un niño no tiene conciencia de pecado. Y la Biblia dice que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Aún Él siendo santo, aún Él siendo puro, Él se vistió de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, para ir y quitarle el poder a la muerte en esa cruz. Y vamos a ver qué más sigue diciendo la Biblia en cuanto a ese perfecto sacrificio santo de Jesucristo en la cruz. Leemos en Hebreos 9:22, dice: y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay remisión de los pecados sin sangre, sin un sacrificio de sangre, no es posible. Y anteriormente, en el Antiguo Testamento, la sangre era de animales puros. Los animales tenían que ser puros, tenían que ser sin defecto, tenían que ser animales perfectos. Dice que las familias ponían sus manos sobre el animal como representación de que el animal llevaría sobre él esos pecados de la familia o de la persona, y se tomaba la sangre de este animal, de este cordero o del animal que era sacrificado, se sacaba la sangre de él y se esparcía en el arca, en donde estaba la presencia de Dios, y de esta manera el sacerdote iba y llevaba la sangre del animal, que era el animal el que en ese momento llevaba, por así decirlo, los pecados de la familia. Entonces esa sangre era como la expiación. La sangre en ese tiempo lo que hacía era cubrir los pecados, y ahora vemos cómo por eso la palabra de Dios llama a Cristo el Cordero de Dios. Juan, cuando lo vio, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que representa ese sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo es ese Cordero que llevó de una vez y para siempre nuestros pecados en Él y pagó por nuestros pecados sobre esa cruz. Fue Él el que quitó el poder de la muerte que había sobre nosotros, llevando el pecado, quitando el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Así que es aferrándonos a Cristo, es aceptándolo a Él como nuestro único y suficiente Salvador, que nosotros podemos ser realmente librados del pecado original que llamamos, y que nosotros podemos ser limpiados y podemos de nuevo tener vida eterna y podemos de nuevo tener comunión con el Padre. La comunión con el Padre no es un evento que simplemente yo hago una vez en mi vida, voy a la iglesia con un vestido blanco y hago la comunión. No, la comunión con el Padre es continua, constante y es diaria. Entonces, vemos aquí en 1 Corintios 56, leemos desde el 55, dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, Pablo estaba diciendo ya, en Cristo tenemos la victoria. Cristo quitó ese poder que la muerte tenía sobre nosotros. Dice: pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que es Cristo el que quitó el poder de la muerte sobre nosotros. No es el agua, no es el bautismo, es Cristo, el único sacrificio por el pecado, por expiación del pecado. Es su sangre quien nos purifica, es su sangre quien nos lava, es su sangre quien nos limpia. Y continuamos viendo lo que dice la palabra del Señor. Miremos entonces cómo la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Miremos que
mi deuda, tu deuda y la mía, que había por causa del pecado, fue pagada una vez y para siempre. Dice así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En Cristo, con la sangre de Cristo, también somos justificados, es decir, somos declarados justos, porque ahora, por causa del pecado, somos injustos, pero somos declarados justos por la sangre de Cristo. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice Romanos 5:9. Por la sangre de Cristo somos perdonados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Somos salvos de la ira de Dios, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Somos sanos espiritualmente, lo que les decía al principio, entró la muerte espiritual. Somos sanos espiritualmente, un día incluso mi carne será reemplazada por un cuerpo incorruptible. Dice que llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto al pecado, vivamos para la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Entonces, vemos que solo hay una forma de ser libres o perdonados, mejor, de ser libres y perdonados de ese pecado original que llamamos. Entonces, solo hay una forma de ser salvos, solo hay una forma de recibir el perdón de los pecados, y el pecado original, que es el que viene, solo es cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, cuando aceptamos y reconocemos que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo murió por nuestras transgresiones. No hay otra forma de recibir el perdón por esos pecados. Más adelante vamos a estar hablando cómo ser perdonados por los pecados, si debo confesarme con un sacerdote, todo eso lo vamos a estar hablando, pero en este video se hacen demasiado extensos porque la palabra de Dios tiene muchas cosas más. Esto es un tema, el tema de la justificación que hizo Cristo en la cruz, el tema de ese sacrificio es el más importante, y esto lleva mucho tiempo, porque debemos reconocer que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser libres de ese pecado que viene con nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer, ni bautizarnos, ni vivir una vida llena de buenas obras. Eso lo vamos a ver más adelante, lo de las obras lo vamos a ver más adelante. No hay nada que pueda limpiarnos y darnos esa vida eterna, sino solamente la sangre de Jesucristo, esa sangre que Él derramó en esa cruz por nuestros pecados, porque no hay remisión o remoción, o no hay forma de quitar los pecados sin sangre. Y Cristo es ese Cordero puro y santo para siempre. Es el último sacrificio que se hizo. Es la sangre de Él que nos purifica, y no hay otra forma. No hay ninguna otra forma. Así que esto que dice este libro católico de que cómo se nos quita el pecado original, Dios nos quita el pecado original por medio del bautismo, eso es antibíblico, eso no es real. Solo la sangre de Cristo, solo el sacrificio en la cruz es quien quita nuestros pecados, es quien nos limpia de nuestros pecados, es quien nos quita esa condición con que veníamos, con que nacemos. Así que
Si este video fue de bendición a tu vida y si este video, a través de este video, el Espíritu Santo ha dado revelación a tu vida, conocimiento a tu vida y te ha mostrado un poco de la verdad. Esto es solo una pequeña fracción porque, como les digo, el sacrificio de Cristo es el centro del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación, son buenas noticias de salvación. Las buenas noticias son esas de que tú y yo somos pecadores, de que tú y yo nacimos en el pecado, con el pecado original, y que tú y yo somos culpables de muerte. Hay una condenación sobre nosotros, pero la buena noticia del Evangelio es esa, que Cristo pagó por nosotros, pagó por todos nosotros, por toda la humanidad, pero no toda la humanidad acepta ese sacrificio. Es necesario para yo ser... para yo recibir ese sacrificio es necesario que yo reconozca quién soy y que yo acepte a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y que yo acepte a Cristo y acepte eso que Él hizo en la cruz. Solo ese sacrificio son las buenas noticias. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas. Que aunque éramos culpables, alguien que no tenía culpa, alguien que no tenía pecado, el mismo Dios hecho hombre, fue a pagar por nosotros. Sin merecerlo, sufrió lo que debíamos sufrir tú y yo. Y nos salvó de la muerte eterna y nos salvó de eso, de ir al infierno. Y ahora, por medio de Cristo, tenemos de nuevo esa entrada a la comunión con el Padre. La comunión no es un día donde yo voy y como un pedacito de pan. La comunión es una relación continua con el Padre. Es el yo poder saber que si acepté a Cristo, ahora el Espíritu Santo de Dios viene a morar en mi vida. Si este video fue de bendición a tu vida, te pido que por favor lo compartas, te pido que por favor te suscribas porque vamos a estar hablando de todas estas doctrinas que aprendimos, pero que no son agradables a Dios, de todas estas doctrinas que aprendimos y que a veces pensamos que nos acercan a Dios, pero que al contrario lo que hacen es que nos alejan más de la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Yo deseo con todo mi corazón que Dios haya hablado a tu vida hoy, que haya tocado tu corazón y que te haya mostrado una verdad tan grande que no hay nada que podamos hacer, que solo en Cristo está nuestra salvación, que solo la sangre de Cristo, esa sangre preciosa, fue el pago que Dios tuvo que hacer por tu vida y por mi vida para librarnos del pecado. Pero si nosotros no aceptamos ese sacrificio, desafortunadamente estamos fuera de la cobertura de Dios. Así que el anhelo de mi corazón es que si todavía tú no has aceptado a Cristo, tú puedas decirle en este momento, cierra tus ojos, vamos a hacer una oración para que Cristo venga y transforme tu vida por medio de esa sangre preciosa que fue derramada en esa cruz. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Señor Jesús, yo te pido con todo mi corazón que a partir de este día tú entres en mi vida y en mi corazón. Yo hoy reconozco que no hay nada que yo pueda hacer para librarme de mi pecado, del pecado que venía conmigo. Hoy reconozco que tú fuiste a morir en esa cruz por amor a mí, que tú te revestiste de mis pecados para pagar la deuda que había sobre mi cabeza y por eso yo quiero a partir de hoy que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador, que yo acepto ese santo sacrificio que tú hiciste, que yo acepto esa sangre que derramaste por amor a mí, que me limpies mis pecados. Te pido que me perdones porque he pecado contra ti. Te pido que limpies mi vida, te pido que me sanes, que me laves, que me restaures y que tu Espíritu Santo a partir de hoy more conmigo y me guíe en tu camino de justicia, en tu camino de verdad y que abras cada vez más mis ojos y mis oídos y principalmente mi corazón a la verdad de tu palabra, que yo pueda conocer a Dios y que yo pueda tener verdadera comunión con el Padre por ese sacrificio vivo que tú has hecho por amor a mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Si has hecho esta oración, entonces te invito para que
empieces hoy a buscar esa comunión con el Padre, empieces a leer su palabra y como te dije, suscríbete para que vamos a estar hablando mucho de estas cosas que nos enseñaron, pero que no nos acercan a Dios, sino que al contrario nos alejan. Y que sea el Espíritu Santo de Dios llenándote por completo, que sea el Señor trayendo una nueva vida a tu vida, una nueva vida en su espíritu, y que tú puedas a partir de este momento conocer quién es el Dios vivo, el Dios creador, el Dios que nos salvó por medio de su Hijo, el Dios que nos amó tanto a ti y a mí, que dio a su único Hijo para que todos nosotros, los que estábamos perdidos y muertos en delitos y pecados, creyéramos en Él y en ese sacrificio para ser salvados y rescatados de la muerte. Y ahora tenemos vida eterna en Cristo. Que Dios te bendiga.